Estudia y aprende conmigo. Vamos arriba. El cuento, su función y estructura. ¿Qué vas a aprender? Vas a conocer el cuento, su función y su estructura. Vamos a explorar tus conocimientos previos. ¿Recuerdas qué es un cuento? ¿Cuál fue el último cuento que leíste? ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Qué mensaje te dejó ese cuento? Observen esta portada. ¿De qué ustedes creen que va a tratar este cuento? ¿Quiénes son los personajes? A continuación, vamos a ver el cuento en los volcanes. En los volcanes, adaptación del libro Cuentos de la Nana Lupe de Pedro Enríquez Ureña. Había una vez en un pueblecito una familia que tenía 2 niños. El papá se llamaba Don Nacho, la mamá Doña María. Un niño de 9 años se llamaba Nachito y su hermana de 8 años llevaba por nombre Mariquita. A Nachito y Mariquita les gustaban los dulces más que las frutas de su huerto. También les gustaba irse a pasear lejos de la casa. Un día fueron a tumbar mangos. Entonces oyeron una carcajada que venía de adentro del árbol de mango y de pronto vieron caer a su lado 2 frutos bien maduros. Se pusieron a mirar bien el árbol y vieron una cosa que nunca habían visto. Lo que vieron fue la figura pequeñita de un duende que se movía entre las ramas. Al ver a los hermanitos azorados, el duende saltó de entre el follaje. Era un hombrecito no más alto que un gallo, con una barba blanca que le llegaba hasta la cintura, pero con cara rosada y fresca, los ojos azules y todo él muy rápido de movimientos. Iba vestido de blanco con un capuchón en la cabeza. ¿Quién es usted? Preguntó al fin Mariquita. Yo soy yo. ¿Y no tiene nombre? Yo me llamo Don Yo. Pero yo he oído a mi papá decir que él se llama así también. Cuentos. Tu papá se llama Don Nacho. Ay, sí, es verdad. Así le dice la gente. Además, él no dice Don Yo, dice yo. ¿Cierto? Ya ves, no hay más Don Yo, que soy Don Yo. Y Don Yo lo sabe todo. Entonces habló Nachito y le preguntó. Si usted lo sabe todo, ¿sabe cómo se va a la montaña de helado, donde se puede comer sin pagar? ¿Cómo no he de saber? Vamos allá, síganme. Mientras iban andando, Mariquita no paraba de hacerle preguntas. ¿Y cómo es que usted nos puede llevar a la montaña? Y mi papá dice que para ir allá hay que tomar una guagua y después hay que andar a caballo y después hay que andar a pie. El duendecito se rió con fuerza. Bueno, aquí tienen ustedes estos anillitos con ópalos. Cada uno se pone uno, cierra los ojos, piensa en la montaña en que se come sin pagar y dice ya. Así lo hicieron y entonces vieron delante de sí 2 montañas de helados de muchos colores. Mira, Gritaba Mariquita. ¡ay de fresa! Yo voy a tomar. De pistacho le llaman aquella, les dijo el duende. Está requete buena. Pero mira, allí hay verde. ¡Ay! Esta sabe más fría que la otra. Como que es de menta, le explicó el duendecillo. Pero ya no coman más, que hace daño. Ahora vuelvan a su casa, que ya es tarde. ¿Y mi casa por dónde queda? Preguntó Nachito.
Si quiero, la veo con ayuda de mi anillito. Claro, la forma para usarlo es cerrar los ojos, pensar en dónde quieren estar y decir ya. Y era verdad, los dos niños lo hicieron y cuando abrieron los ojos vieron todo el interior de su casa. El papá acababa de llegar y la mamá le decía que estaba muy enojada porque los niños se habían ido hacía mucho rato y no aparecían. ¡Ay! Vámonos, Mariquita. Dijo Nachito asustado. ¡Ay, sí, sí, Nachito! Decía Mariquita gritando. Bueno, váyanse. Ya saben cómo. Mañana nos vemos. Nos podríamos ir a otras montañas donde hay nieve, propuso el duende. ¡Qué bueno!, respondieron los dos hermanitos. Queremos que nos enseñes otras cosas como las del día de hoy. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Es un texto narrativo de corta extensión. Cuenta una historia real o imaginaria que les sucede a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. ¿Cuál es la función del cuento? El cuento busca recrear personajes y llevar a las personas a volar dentro de su imaginación. ¿Cuál es la estructura del cuento? El cuento tiene 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio aparecen los personajes y se presenta cómo es el ambiente en donde se desenvuelve el cuento. El nudo es la parte en donde encontramos el problema o la trama. El desenlace es cuando culmina la historia o se resuelve la trama. Las características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Por ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. El cuento es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes claves que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, entre otros. Los cuentos deben ser breves, deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmento, se pierde el efecto que la historia debería generar. Tipos de cuentos. El cuento se divide en 2 categorías: cuento popular y cuento literario. El cuento popular se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser cuentos de hadas o maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas, entre otros personajes. La historia de Caperucita Roja pertenece a esta categoría. Fábulas. Las fábulas son historias donde los animales u objetos se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. La fábula del abejarrón y la abeja, escrita por José Núñez de Cáceres, pertenece a esta clase de cuentos. Cuentos de costumbres. Se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes
las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. Un ejemplo de cuentos de costumbre son las historias de Garbancito, un personaje de la tradición oral española, hijo de unos campesinos, y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. Los cuentos de La Cenicienta y La Bella Durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, son quizás los ejemplos más populares de cuentos de costumbres, cuentos literarios. Es una historia ficticia que ha sido creada directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido. El cuento titulado 2 pesos de agua del profesor Juan Bosch es un ejemplo de cuentos literarios. Cuentos para niños. Los cuentos para niños no son en sí mismos una categoría de cuentos, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante. Algunos de los cuentos clásicos para niños son El flautista de Hamelin y Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, además de Las aventuras de Pinocho. Algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona de Eric Carle y Donde habitan los monstruos de Maurice Sendak.